Género ficción. Tus charlas de cine. Con Gabriela Willis y Marta Ortolá. Bueno, bienvenidos un día más a Género Ficción. Hoy estamos de vuelta con esa escritura, esa modalidad de escritura que no se lee, sino que se escucha. Se siente. Se siente, se vive. Bienvenido Alejandro Portaz. Hola, bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas aquí a vuestra morada. Bueno, pues un poquito de lo que he podido stalkear sobre ti. ¿Qué suena? Vale. Eres de Albacete, ¿verdad? Ajá. Vale. Y bueno, ahora nos contarás tus inquietudes a la hora de venir a Valencia, pero trabajas y vives aquí ahora mismo, ¿verdad? Sí. Perfecto. De ocupación, he encontrado que eres director de proyectos teatrales y audiovisuales, guionista, docente y presentador de eventos, ¿no? En cosas súper dispares como festivales de cine y subastas. Todo mentira. He visto. Todo mentira. Bueno, es mis... ¡Me has Investigación. engañado tú! Te ha roto todo. Me ha roto todo. Y tienes una productora independiente, ¿no? Que se llama 8 Vídeos. Muy independiente. Perfecto. Ella va por su lado. Va por su yo lado. No era 9 por la vídeos, mía. 9. No, ponía 8. Es a lo que aspiramos. Ah, vale. De pero momento estáis estamos en 8. Pero están en 8. Pues eso es lo que tengo, un poquito de ti. Bien. Luego también, como datos de interés, tengo que has trabajado para el Instituto Valenciano Perdona, de que lo de Cultura. antes no es interesante. No, que todos estos son datos Vale. de interés. Como dices que Pero ahora vienen más... datos ahora- de interés. Sí, pero más. Más Más ¿Más interesantes. interesantes o más cantidad? Más cantidad. a ver lo que Interesante has ya encontrado. cada uno. A ver lo que has encontrado. Bueno, has trabajado para el Instituto Valenciano de Cultura, tanto vídeos como... Sí, ahí otras sigo cosas. a ratos. Perfecto, bien. Para el Festival de la Cabina, también. Ahí también. Muy bien. Y he escrito una guía didáctica que se llama Caulost, que yo te conozco por eso. Sí, sí, Porque he vamos a visto enseñarla. tus charlas. La Enséñale tengo dónde la ahí, tienes. Ahora ir para allá, entra el gato y No se todo. te escucha. No, que después. Ya la enseñaremos. No, sí, una de las preguntas es básicamente... Mira, te voy a hacer ahora. Vale. ¿Qué es Caulost? Cuéntanos. Ostras, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues es un acrónimo que invierte 2 letras partiendo de la etiqueta low cost. Y bueno, pues salió a través de un juego. Porque yo juego mucho a cambiar el modo de contar, el modo de los procesos, el modo esperable, arquetípico, académico, ¿no? Pues de creativo, ¿no? De llevar a cabo una historia, un proyecto. Pues de la misma manera que trato de cambiar la forma de hacer para adaptarse a las circunstancias, pues surgió lo de cambiar el nombre. Y salió una vaca perdida. Dije, voy a aprovecharlo. Me parece muy bien. Sí, Con cambiar te refieres a que a veces haces guiones, otras veces haces libros. Con cambiar me refiero a que cuando se trabaja con unas determinadas calidades o recursos, con unos determinados recursos, hay que adaptarse a las circunstancias porque cada 3x2, cada minuto hay imprevistos. Entonces Ahí está. hay que asumirlos, hay que jugarlos, hay que aprovecharlos como oportunidad. Eso me gusta a mí mucho. Sí. Entonces, bueno, en definitiva, intentar no ser rígidos o no defender lo que quieres contar, lo que quieres hacer, intentar que tenga tu espíritu, tu voz, pero hay que Claro, eso es fundamental. hay que navegar. Tienes que prepararte a algo, ¿no? No puedes ir a lo loco, pero una vez estás ahí, tienes que tener en cuenta que siempre van a pasar imprevistos, porque al final es, por ejemplo, un rodaje es un trabajo de muchas personas y pues con muchos humanos pueden surgir muchos tipos de historias, de inconvenientes, y estar ready está muy bien. Y, oye, Alejandro, ¿tú cuándo empiezas a escribir como tal? No sé, desde siempre. Sí que puedo establecer un momento en el que ya empecé a considerar la escritura como un fin en sí mismo, no en un, oye, me lo piden en clase, o hoy escribo algo, o hago un dibujo y añado un párrafo, que seguramente sería pues hace unos 25 años o así, no sé, que me puse a escribir como tal. Más o menos en ese momento, o un poquito después, empecé a adquirir una rutina de escritura en libretitas, y de hecho es una compañera de viaje la libreta, mismo formato, una detrás de otra, y todos los días sale algo.
Entonces, Y, o sea, ¿te formas o aprendes tú solo a hacerte como una rutina, más o menos? bueno, seguramente un poco de todo, pero sí, soy bastante autodidacta. Qué guay. Tengo una formación más académica en Bellas Artes y en audiovisuales. Hay algo también en teatro, pero el mayor porcentaje de los hallazgos, yo creo que es casi seguro que sucede así en la mayoría de los casos, ha surgido en la investigación, Qué en guay. la prueba y error. De hecho, en la universidad, sobre todo, dibujaba y utilizaba, y bueno, y la cámara de vídeo. He tenido una formación muy de lenguaje audiovisual, de búsqueda caótico. No sé, es como... ¿Y te formas en Albacete o en Valencia? ¿O cuándo decides hacer el traslado de Albacete a Valencia? Al estudiar la universidad, sí. Y bueno, tu primer contacto con el cine, el teatro, o así, algo que digas, a partir de aquí me ha unido y desde aquí no me he separado. O sea, cuando te has chupado de la teta artística y has dicho, me quedo. Sí, porque cine, yo no recuerdo que se viera muchísimo en casa, ni que yo fuera de pequeño al cine como tal. Recuerdo mis primeras visitas al cine, pero no tenía este vicio. Yo creo que surgió durante la carrera. Hubo algo inspirador en ciertas asignaturas de narrativa audiovisual y también a la hora de, pues como pasa, ¿no? Que formas un grupo de gente afín y ya desde el primer año estuvimos viendo primero mucho cine de terror también. Ibas muchas Sitges. Y luego con ganas de hacer, pues sí, más o menos por entonces fue mi primera visita a Sitges. Ya ves. Sí. Hablando de estas rutinas que tomas tú un poco por tu cuenta y vas aprendiendo por dónde tirar, ¿cuáles son exactamente? ¿Qué es esa rutina que es muy importante tener para escribir? Yo qué sé, te levantas por la mañana, café, te pones a leer, luego escribes un poco. ¿Cómo funciona esto? Tú cuando quieres contar una historia, ¿desde dónde empieza esto? Pues muchas de estas cosas suceden. Me levanto por la mañana, generalmente. Café, también a veces. Luego al baño. Y bien, suceden una serie de cosas durante la primera hora. Es verdad que yo trabajo durmiendo, que esto es algo que igual no habría que hacer. Es decir, yo me levanto ya con ideas. Sueños lúcidos. Pues. Sueños... 5 de la mañana, tengo que escribir. Sí, sueños insistentes de esto debería ser una historia. Y, bueno, la rutina, cuando consigo que tenga una continuidad, sí que es la de escribir por las mañanas. Hay como dos vías: la vía de creación de proyectos que van avanzando generalmente en medio digital, con cierto orden, y luego hay otra vía que es la de la libreta, medio analógico, que parte de una observación del entorno y que puedo ver 40.000 cosas que a otros les resultarían grandilocuentes o dignas de un relato, y que a mí igual pues me llama la atención como alguien se quita la mochila. No lo sé, ¿sabes? Estoy pensando ahora cosas que he visto recientemente. Entonces, a partir de lo que observo, compongo en varias categorías. Compongo imágenes, describo líneas, premisas que pudieran transformarse en un guión, tal vez, o en un relato, en una historia. Y otra línea sería la de los recursos formales, ¿no? El cómo contamos, ¿no? Hay veces que no veo tanto una historia, sino una estructura. Bueno, no sé. Sí, como un desarrollo, ¿no? Ya lo ves más o menos. Sí, hay veces que veo el esqueleto o las matemáticas del proyecto. Digo, vale, esta historia va de 5 a 1, va hacia atrás, pero es interesante que cada vez que se va desvelando, y digo, y no sé de qué va la historia. Pero tengo ahí como un armazón. Que a mí una cosa que me pareció muy curiosa, que me llamó mucho cuando nos conocimos, que estabas presentando en un evento tu libro, una pregunta que lanzaste a público, que a mí eso dije, wow, esto me ha hecho clic, porque empezaste a preguntarnos cuántos de vosotros dedicáis pues media horita a estar escribiendo delante del folio en blanco a ver qué sale, a maquinar un poco la cabeza, y pues mucha gente iba levantando la mano. Luego, ¿cuántos de vosotros dedicáis una hora?
ya iban levantando menos. Luego, ¿cuántos de vosotros? Hora y media. Y luego cuando llegaste a las 2 horas, absolutamente nadie levantó la mano. Ni yo, ni siquiera yo. Pero No, claro, sí. es curioso porque ahí te das cuenta y dices, claro, es que es un trabajo. Tú no vas 1 horita y media a tu trabajo. Tú vas y le echas unas horas. Entonces, hay que tomar con la seriedad que merece la escritura, que Sí. es dejarte tu cerebro ahí cada día en tus horarios a tope. Bueno, es todo práctica, hay que insistir, y sobre todo también una continuidad desde que te sientas o desde que empiezas que muchas veces es escritura automática o estás brotando ideas. Al principio no hay que filtrarse porque al principio de un germen, de algo, porque si te juzgas, pues no saldrán cosas maravillosas después. Entonces hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar. Lo de la hora y media es por el maestro John Cleese, que él dice que hay que dejar 90 minutos para la creatividad. Sí que muchas reuniones creativas de empresas fracasan porque solo les dedican 45 minutos, 1 hora. A ver, esto no es No es ciencia cierta. Claro, cerrado ahí. pero tal, es curioso tenerlo en cuenta, porque Sí. a veces a lo mejor es lo que te está haciendo falta, echarle más tiempo. Bueno, yo te voy a dar tralla mientras Sí. haces tus manualidades, Alejandro. Los escritores necesitamos juntarnos con escritores, igual que tú necesitas juntarte con actores, es decir, quiero decir, necesitamos formar vínculos con otros escritores, porque hay mucha gente que es como, no, yo en solitario, tal, y algo que me mola mucho que hacemos con Alejandro es estas clases de guión en las que tú puedes compartir tus ocurrencias, tus ideas, tus avances con tus historias con otra gente que está en el mismo proceso que tú. ¿Cuál es el objetivo? Que al El final- objetivo es probar discurso, es compartir algo que te emociona, es buscar un feedback técnico, Claro. práctico para, ¿no? De un profesional. Buscar un Entonces, grupo de escritores te ayuda a tener una continuidad y a tener una evolución en conjunto que Sí. si no lo buscas, es que claro, eso es otro tema. ¿Qué piensas de coescribir? Ya no hacer un grupo de coescribir. guionistas, sino coescribir con alguien. Bueno, eso, mi experiencia más reciente y yo creo que la más completa o que ha cristalizado en algo son las galas del Festival de Cine de Cinema Jove, las galas de inaugural y clausura de los últimos 6 años que he escrito con Javier, con mi compañero de Guerrilla Impro de la compañía de teatro. Opino que cada proceso de coescritura tiene que pactarse antes, porque, claro, ¿cómo es esto de escribir a varias? Por ejemplo, un guión cinematográfico yo no lo he escrito a medias. Yo he lanzado ideas, alguien les da forma. En el tema de las galas, que las hemos concebido también como una obra de teatro, empezábamos con una estructura de temática, en cada capítulo va a estar este tema, vale, yo me dedico a dialogar esto, yo lo otro, luego lo ponemos de acuerdo, que nos guste a los dos, si nos gusta a los dos, lo validamos. Entonces, es importante también con quién haces, con quién, ¿no? Te enfrentas a estos ¿Qué prefieres? procesos. No lo he hecho con mucha más gente. ¿Qué prefiero? Que no me toquen las narices, que me dejen escribir lo mío. Vale, no, solitario. sí que me gustan las aportaciones, pero porque creo que también estoy muy viciado a desarrollar mis proyectos de principio a fin. En el tema de la escritura, pero hay otra escritura, una escritura efímera, la de la impro, por ejemplo, en teatro, que yo esa la hago co-creada con los compañeros en escena. Me parece un buen ejemplo en paralelo sobre lo que estás diciendo, porque sobre lo que yo aporto, el otro suma, el otro continúa, yo le acepto, entonces ahí hay algo bastante de aceptar. Claro, en la impro no puedes decir no, es la primera regla. Sí, Entonces- si dices que no, estás planteando una alternativa que construya, pero bueno, eso es como más complejo. Ya que has sacado el tema de la improvisación, Sí. que haces unas impros muy chulis, que las he visto yo, que mola mucho, para que vayáis todos a verlo. ¿Cómo se ensaya improvisación? Es una cosa muy curiosa, ¿no?
Pues es tan curioso como que no se puede ensayar una impro. Ah. Se ensaya un texto, o se ensaya una coreografía, o se ensaya algo que se va a replicar. Claro. La improvisación no se puede ensayar. Lo ¿Cómo que se puedes es aprende? Se puede practicarla, practicar, puedes claro. entrenarla, hablamos de entrenamiento, puedes entrenarla y debes entrenarla, tanto para ejercitar el cerebro, no para ser necesariamente más rápido o más ocurrente o más divertido, sino para quitarte lastres de prejuicios de, ostras, estoy aceptando poco lo que está sucediendo. Estoy juzgándome mucho ante lo que voy a decir. Estoy negando un montón de posibilidades porque no sé cuál es la mejor. Entonces, el entrenamiento te sirve no para que luego puedas soltar cualquier cosa, pero te sirve para aceptarte y preparar al cerebro para la creación. Y Entonces, esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento mental. También hay un entrenamiento mímico, físico, escénico y tal, pero bueno, sobre todo parte de lo que se te ocurre hacer. claro. Y a veces utilizas estos ejercicios de improvisación en clases de guión. ¿Qué relación le ves que puede aportar a la improvisación a tu forma de escribir? ¿Qué cosas te aporta a ti? ¿Cómo te alimenta a ti personalmente? Pues por esto que decía antes de no filtrarse en un primer momento, escribir en un incendio, en lo que te pasa por la cabeza, con toda la pasión y toda la... el desgarro de todo lo que... ¿no? Entonces, la impro en un momento de... Cuando tú llegas, por ejemplo, a clase, hablando de clase, tú llegas a clase y llegas pues pensando en todo lo que... todas tus movidas, todo lo que traes de detrás, lo que vas a hacer después, igual llegas cansado, igual tal. La impro sirve para activar en un primer momento, para prepararte para la acción, para preparar un poco el terreno, ¿no? Ese calentamiento. Y en el momento de crear, a mí me sirve, pues eso, para no filtrar ideas primitivas. Y luego me sirve algo que llamamos para rebotar. Es decir, yo a partir de un estímulo puedo rebotar otro. A partir de la nada puedo empezar algo de cero, pero a partir de un estímulo, por eso la gente nos escribe títulos, nos plantea escenarios, personajes, tal. Y yo a partir de algo que veo, pues una calle me rebota una ciudad, que me rebota un estilo de vida, que me rebota una tendencia, que me rebota una noticia, no lo sé, ahora estoy pensando, igual eso es como mucho más abstracto, pero puede ser algo mucho más concreto y más inmediato y más cotidiano. Entonces, la impro facilita también que partiendo de una base vayas, bueno, lo mismo, vas colocando piezas partiendo de la anterior, ¿no? Lo que te rebota es lo que te sugiere, Claro. lo que te remite. Alguien ha dicho patatas, pues a mí me remite, te remite tortilla, pues ya está. Que la improvisación está en muchas cosas, en la música, en conversaciones, y ¿cuántas veces pasa eso de decir, ostras, ojalá haber grabado este momento? A mí personalmente, yo he tenido épocas de ¿por qué no haber registrado esto? Y ya se te va. Sí. Se te va porque aceptas que, bueno, en mi caso, porque lo que viene es efímero, lo hayas disfrutado o no, o lo hayan disfrutado quien haya estado, o haya sucedido como haya sucedido, no hace falta guardarlo todo. El querer retenerlo todo es acumular. Diógenes de ideas. No, y la Un experiencia poco sí. también te da como... El pozo es lo que puedes usar después. Lo que te ha dado eso, como lo puedes has escribir. asimilado después, claro, es como, Sí. pues esto me ha hecho sentir así, o Bueno, me y acuerdo de... y el pozo, como dices, es tanto un rebote, un estímulo para escribirlo, o para escribir lo que sea, algo que te sugiere, o también para dejar reposar. Es decir, lo que sucede, o lo que se ha contado, o lo que has soñado, o una historia en la que estás trabajando, tiene que pasar también por unos... Ahí igual se aleja, no sé si se aleja de la impro, pero bueno, es que el proceso de escritura, al final, pues eso, es para construir un guión escrito, unas palabras que, bueno, luego ya cada uno como trabaja en rodaje o con Claro. los actores, o si eso cambia o no, no sé. Pero conviene en un proceso de escritura, determinados procesos de escritura, dejar aparcadas las fases, las versiones del guión para luego retomarlas, pues no sé, el tiempo que consideres después, 2 semanas, un mes,
2 meses, y entonces te das cuenta de que eras otro escribiendo, de que escribiste efectivamente en un incendio, de que escribiste cosas vagas o cosas maravillosas, pero que, yo qué sé, se te hacían muy grandes para armarlas, y entonces las vas asentando, las vas bajando a tierra. Y Está bueno, bien dejar respirar. para tu, otra vez de vuelta a tu proceso creativo, he cotillado también en tu currículum que, trabajas... Coge, Sí, no te pregunto. con ruidos, lo que tú quieras. No te preguntas. Trabajas... Tampoco voy a comer aquí al lado del micro. Por favor. ASMR. Lo escucho yo. Trabajas con la identidad corporativa, ¿no? Eso es mucho que ver con el personal qué es? image y todo eso. Ah, sí. ¿No? Es lo que pone en tu currículum. Entonces mi pregunta es, ¿qué es pero eso? ¿qué currículum tiene usted, señora? ¿De Claro, qué mi año pregunta es, esto? que trabajas con la identidad corporativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Y que como... Y que cómo... Porque supuestamente es lo que te hace especial, creo. ¿Cómo usas el qué te hace especial para el tema de tus textos? Porque todo el mundo tiene una originalidad, o supongo que es algo que darás en clase. Tú te enfocas mucho pues, en crear imágenes, o te enfocas en atmósferas. Cuando... O sea, es muy importante saber lo que se te da bien, ¿no? Y cómo enfocarlo o cómo potenciarlo en tus textos, ¿no? Ya, ¿O no? pues creo que tiene algo que ver con lo que se ve y lo que se cuenta. Es decir, y también en publicidad, que es verdad que hace tiempo que no me dedico tanto a esto, pero al final tienes que transmitir un mensaje, una idea, una historieta, partiendo de un input muy corto, de un impacto visual, de una estrategia irónica o una vuelta que le das no sé, al modo de exponer o de publicitar, lo que sea, ¿no? Yo he desarrollado, no sé si tengo una voz o... estilo personal. no sé si hablaría, Claro, es que de original no hay nada original, somos No, había dicho 8.000 originalidad, millones pero... de cientos de miles de millones de humanos. No, entonces no sé, no hablaría tanto de originalidad porque... ¿Cuál era la pregunta? Perdón. ¿Qué es, o sea, cómo potencias lo que te hace especial a la hora de escribir? Tanto en ti como en tus alumnos. O tu visión personal, ¿no? Al final lo que nos interesa de alguien es su visión personal. Bueno, yo intento... Escucho observo, es decir, sentidos abiertos, escucha activa, periférica al entorno. Y trato de identificar aquello que funciona según algunas estrategias de percepción o de entretenimiento. Quiero decir, esto lo estoy pensando ahora mientras lo digo. Tranquilo. Desarrolla, que esto me interesa. Se pasa por no pasar las preguntas antes. ¿Qué será más sugerente? ¿Qué será más interesante? En función de qué variables, claro. En función de si vas a provocar más suspense, si vas a tratar un tema con valor que sea más universal, ¿no? Desde un punto de vista pues comprometido, pero también con un enfoque pues menos visto o que remita a algo más. Yo juego también mucho con el contraste, o sea, cuando observo algo que es contrastado, es decir, que no es lo que se espera que suceda, o que es más imprevisible, o es un comportamiento más anómalo en un personaje, pues yo ahí identifico, ¿no? Yo ahí tomo notas y tal. Cuando identifico todas estas cosas, es como, ostras, por ahí podría ir, porque todo lo que tensa, todo lo que provoca tensión o desequilibrio, o ya te digo, un contraste, yo qué sé, pues alguien va a comprar, pero en lugar de irse con el carro de la compra, pues, no sé, se va con la cuna del niño para echar... Esto es un ejemplo de mierda. Pero quiero decir, esto ya, en un primer momento dices, ¿a dónde va? ¿Qué va a hacer? Claro. Y pues va a cargarlo de artículos, ¿no? En el supermercado, ¿no? Pero porque es un contenedor, ¿no? O porque va vestido de payaso, bueno, pues estas cosas, ¿no? Entonces, en un primer momento te llama la atención. Entonces es identificar cómo esas vueltas de sentido, de coherencia, de lógica, hacen más interesante la historia, porque la lógica es que delante del 1 vaya el 2, delante del 2 el 3 y... Claro. No sé, romper un poco. Sí, esto es súper interesante. Porque al final, no me acuerdo cómo se llamaba el que sacó esta teoría. Creo que lo han sacado varias personas. Lo de Fui que... yo. Ah, claro, sí, exacto. Pues no sé si te acuerdas de esto que lo comentamos el otro día de...
hay, no sé si eran 30 o 30 y pico o 20 y pico situaciones dramáticas existentes. ¿Cuántas? 36. 36, gracias. 36 situaciones dramáticas que ya existen, que de ahí es casi imposible, la gente lo ha intentado y siguen surgiendo esas situaciones dramáticas. O yo qué sé, un problema familiar, padrino, por ejemplo, un problema de amor, o una situación dramática de una muerte, y así hasta 36. Entonces al final lo que buscamos, estamos continuamente contando las mismas, entre comillas, historias. Lo que estamos buscando es la diferencia en nuestra propia visión personal de ello. No voy a una historia de amor contada por mí no será igual que por ti o por ti. Y también es fácil que en casi todas las historias, bueno, no sé si en casi todas, pero que en la mayoría de las historias haya algo de amor. Quiero decir, hay grandes líneas temáticas o temas colaterales que existen y que están presentes en todas las historias. Dicen, no, pero si al final estoy hablando de un tipo que busca la superación o que está a ver si consigue el trabajo, si no, si tal, bueno, pues igual está hablando de amor propio. No es que haya que meterlo con calzador, pero te pones a observar y dices, sí, son 36, que eso está estirado, pero en realidad seguramente sean muchísimas menos. Y no pasa nada porque contemos, no es que contemos siempre las mismas historias, lo que pasa es que siempre hablamos de lo mismo. Claro, está esto, ¿no? Lo que te digo, del suspense, de la tensión, del retrasar, de cuándo doy la información, porque si doy toda la información al principio, pues ya qué me queda por hacer. Está la apuesta contemplativa también en las historias, es decir, tú puedes hacer una apuesta menos narrativa en un primer momento, pero puedes estar observando algo precioso, no que esté diseñado con una fotografía, no necesariamente, pero la vida a veces es no hacer nada. Hay gente que, no sé, el frío a mí a veces me paraliza, estoy días muy, muy detenido y digo, ¿se podría rodar esto? ¿Sería interesante? ¿Podría contrastarlo con otra situación? ¿Qué querría contar yo con todo esto? Hacerse preguntas también ayuda. Claro. ¿Crees que es importante encontrar personajes en su situación límite? Creo que es importante llevarlos al límite, porque llevarlos al límite es al límite de las consecuencias que traen sus decisiones. Claro. Porque es esta frase de si no puedes cambiar algo, pues cambias tú. Si la situación ya no va a cambiar más, cambias tú para ser capaz de abordarlo, de sobrellevarlo o de solucionarlo. Y es un poco eso con los personajes, ¿no? Cuando se ven obligados a cambiar es cuando hay un movimiento y hay una historia interesante, ¿no? ¿O cómo lo ves? Generalmente en la antesala de la decisión del cambio, perdón, en la identificación de la necesidad, en la identificación de la ruptura, de algo se me ha roto en mi vida, en mi rutina, en mi cotidianidad, en mi normalidad, y en la antesala de ese momento hay un momento que hay un instante en el que los personajes ven posibilidades, camino A, camino B, camino C. Los pueden hacer más o menos transparentes al espectador o al lector, pero en esa antesala y más en el momento de ya echar el primer pie hacia un camino u otro, da igual el camino que sea, ahí siempre estaremos interesados, porque acabamos de ver una normalidad que se ha roto por algo y hay un pie, hay una acción activa, decisiva por parte de un personaje por cambiarlo o por buscar la salida del laberinto. Sí, y no buscar una salida también es una decisión. Pues alguien como muy pasivo o muy temeroso y decide justo lo contrario, no tomar acción, retroceder, y eso justo también es otra decisión, eso sería una decisión, claro. De todas formas, si hemos identificado un conflicto, por ejemplo, o una necesidad, aparentemente una necesidad para el personaje, y el personaje decide no hacer nada, seguramente antes de ese conflicto no estaría igual, por mucho que igualmente estuviera sin hacer nada. Nos estamos hablando demasiado intangible, pero sí, alguien vive, yo qué sé, 30 años en su casa sin haber salido a la calle y de repente pues le comunican que, no sé, que sus padres han fallecido, lo que sea, y él dice, bueno, debería salir a
entierro, pero me quedo en casa igualmente. No es lo mismo esa persona que decide quedarse después de esos 30 años en casa a la de antes. Entonces ahí tiene que haber un viaje, tiene que haber un... Podría poner otro ejemplo menos dramático. Como por ejemplo. Es que ayer conocí a una persona que estuvo 30 años en casa. Sí. ¿Y la conociste el día que salió o cómo? Sí. Ayer salió... Si me estás oyendo... Yéndonos para otro lado, que tengo curiosidad. Hay directores y escritores que deciden hacer una peli porque hay algo sobre lo que quieren investigar, hay temas sobre los que quieren hablar, pero no saben exactamente qué es lo que quieren contar. Puede ser. Y entonces hacen una película para averiguarlo. Y va un poco así. Y luego... Y hay algunos que han acabado la película y todavía no han averiguado de qué quieren hablar. O la gente le dice, no, hablabas de esto, porque claro, y él, pues no sé, pues será, ¿sabes? Sí. Ay, gracias. Claro, y luego hay gente que tiene muy claro un tema del que quiere hablar, hay un tema que desde, yo qué sé, a lo mejor desde hace tiempo le ronda la cabeza y yo quiero hacer una película para explicar esto, este sentimiento o este tal, y la hacen. Entonces, yo creo que ambas partes son muy válidas y son muy interesantes, pero no sé con cuál te identificas tú más. Bueno, y ambas comprenden determinados riesgos y procesos muy distintos. Quiero decir, el que lo tiene clarísimo a nivel creativo va a estar muy obcecado con ese tema o con esas ideas o con esa... Es quiero decir, igual es menos flexible a la hora de que tu propio proceso de creación o de investigación sobre la historia... O sobre, sí, porque al final un tema lo transformaremos en una historia en distintas capas de significado. Es muy posible que si te mantienes tan rígido desde el principio, pues no aceptes otros descubrimientos que puedan hacer más rica la película. Eso por un lado. Por otro lado, los que van probando... A ver, no creo que sea un extremo u otro, que solo haya dos categorías de seres humanos. Pero los que van probando a ver qué se encuentran con principalmente con un temita logístico, que es si yo llevo mi película a cabo y estoy rodando y tal. A ver, esto no ocurre tan... Bueno, seguramente ocurra. Porque ocurre de todo, hay más cine del que pensamos. Pero claro, estás poniendo en riesgo y comprometiendo equipos, capital, recursos, dinero, tiempo, gente, empresas... Quiero decir, si vas un poco a lo loco, pero también te digo, estos proyectos no tienen por qué salir. Realmente el ejemplo que yo he dado es más de cara a... No, la primera parte, la de los que van improvisando un poco y prueban a investigar un poco así, a ver qué pasa, suele ser cuando hay dinero para cubrirlo, pero no me refiero literalmente a no, yo voy a organizar una película sin saber qué, me refiero a que tienen o sea, sí que presentan un proyecto, un tratamiento para que esto salga adelante, pero no tienen tan claro el mensaje exacto que quieren dar. Sí, tienen una historia, tienen unos personajes que les interesan, que quieren llevar a cabo, pero no, a lo mejor no tienen como esa gran pregunta, esa gran decisión de no, es que yo digo esto, pasa esa trama. Pero no... Claro, a ver, creo que hay películas experiencia que serían tanto estas contemplativas como estas que alargan, estiran un instante, un detalle, una imagen y la estiran porque aquello es potente ya de por sí, solo la situación la estás viendo y tú dices, bueno, no alcanzo a ver qué me está contando, pero me está atrapando. Y sus estructuras pues de actos o de inicio, nudo, desenlace, pues son más... están más licuadas, no se identifican tanto, ¿no? Son más... Si tú armas pues es un tema claro, una idea clara, una idea clara, ¿qué es una idea clara? Algo sólido que sabes que es potente, que tiene valor, que tiene sentido, cuidado con el cable, que tiene... que tiene suficiente contundencia para ir metiendo piezas por encima, tú dices, bueno, pues el resto lo dejo... Lo voy resolviendo sobre el momento, sobre la marcha y no pasa nada. En concreto, hay realizadores que en rodaje saben la secuencia que toca en el día, pero no saben la planificación de cámara, no saben los planos y muchas veces el diálogo se acaba de escribir o se va a terminar de escribir ahí porque saben de lo que quieren hablar, pero bueno, hay procesos incluso que les dejan horas y horas grabando y ahí de lo que sale se arma, pero sí que tienes una base.
Yo no sé si era igual ahora que los expertos que me estén viendo desde sus casas o desde el parque Sí, también. algo, que espero Si sigue grabando. Iba a decir, sí, has Bueno, esto va empezado. para iVoox también, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, que no sé si era, por eso es que no lo recuerdo, no sé si era Billy Wilder que él sabía lo que tocaba cada día, pero no había puesto la cámara aún. Es que no sé si era él o Ya, Hitchcock. es que eso también pero hay diferentes cosas sobre las Hitchcock que improvisar. igual no sé. Hoy, madre mía, Un ser humano los gatos trata de hoy. entrar. Cositas. Para ti, ¿qué es lo más divertido de tu trabajo? Porque sí que escribes, El diriges, desayuno. produces. El desayuno, Genial, sin duda. me parece muy bien. Eso te inspira, ¿no? Te ayuda a escribir bien, mal. Pues haciendo un pequeño paréntesis, es verdad que hay que comer, señores y señoras. ¿Te acuerdas que también lo dije en aquella charla? O sea, no os olvidéis sí. de alimentaros y sobre todo, si tenéis a seres humanos que participan y colaboran en vuestros proyectos, darles Darles de comer. alimento, cobijo, mantas Agua. y agua. No, porque yo he estado en numerosísimos proyectos. Esto es muy de agradecer que te pongan croissant y un... No, todo. Porque hay que igual, no sé, igual vengo sin apetito, pero da igual el mero hecho de querer agradecer la presencia de gente que viene por un proyecto que es tuyo, son tus movidas. Sí, claro, que no tiene por qué venir. Y yo he estado en muchos proyectos que igual me han tenido ahí 6-7 horas, la mitad de ellas esperando. No digo, dame de comer. No, bueno, al final yo ya me buscaré la vida. Y no es que tengan el detalle, es que piensen que eres un ser humano con necesidades biológicas. Lo he pasado muy mal. Tienes un baño cerca o algo así, ¿no? Sí, lo del baño es fundamental, aunque sea con 2 lavabos. Claro, yo soy de las que Tenéis un baño vota. con 2 lavabos, lo sabéis. Vale, luego hablaremos de esto. Es muy de bar. ¿Yo qué iba a decir ahora? Sí, que yo, por ejemplo, primo la calidad de equipo humano, de mirar por el equipo humano, antes que cumplir con todo el plan de rodaje. Si hay algún plano que se pueda quitar con tal de que podamos parar ahora a comer, etcétera, yo intento siempre valorar eso antes. Eso es muy Porque al final solo tú sabes cómo eso querías que quedara, y si luego queda de otra manera tampoco es que sea el fin del mundo y no es muerte absoluta. No, y que si a la le das gente de también comer- le puede gustar igual. Claro, si no le das, no digo que programes una siesta, pero si no nutres o pones energía a la gente que trabaja por ti, al final todo el mundo va a acabar como decayendo como Claro. las A ver, flores. no sé. Cafelito, Yo tengo, Coca-Cola. Sí, tengo en el manual cantidad de listas y desde hace un año, no, casi que lo terminamos y se presentó. Hasta ahora he sacado otras tantas listas. No sé cuál sería la lista en este momento de cosas sí o sí a tener en cuenta, pero porque habría muchas en el proceso de creación de tal, pero he escribido una buena historia. No tiene que ser perfecta, porque ¿qué es perfecto? No lo sé. Escribe una buena historia que enganche, que la gente que vaya a participar diga, oye, pues me apetece, me lo voy a pasar bien, independientemente del género. Cuida a los colaboradores y permítete esto que dices de, no, es que debería hacer... A mí me pasó con el corto, con Epidemia, me pasó que llegué a quitar hasta 18 planos en 2 días. Y yo dije, no, por favor, esto es un desastre, los tenía dibujadísimos. Y digo, no, hay que adaptarse, sobran, se replanifica, hay otros tiempos, hay otro movimiento de cámara, hay una propuesta de fotografía, hay otras condiciones que me han hecho ver que... Entonces, si tienes una historia que funciona, si tienes buena gente y no, aunque no tengas los mejores equipos o tengas que quitar planos, saldrá algo digno y válido para seguir creciendo. Que la gente quiera unirse de nuevo a ti para... Sí, luego ya está, claro, vamos a hacer esto sostenible, vamos a hacerlo rentable, vamos a... bueno, son muchas capas, ¿no? Pero ya que vamos a jugar, y vamos a jugar porque además nos gusta esta profesión y queremos un oficio digno, o sea, que no es jugar por grabar, que esto yo también lo he hecho mucho, pero yo creo que ya tenía... No las miras en la profesión, pero yo en los primeros cortos, y tampoco el perfeccionismo, pero tenía las miras en esto tiene que ser algo, tiene que llegar a algo. A veces solo llegaba a nuestro entorno, al entorno de nosotros, lo veíamos, lo reflexionábamos, pero no era hacer por hacer. Yo creo que el Tenías que le ya gusta- las ganas de comunicar. Sí, algo, ¿no? sí. Bueno, yo ahora que es de Epidemia, es que claro, está intentando buscarlo. La vi y me hizo mucha gracia porque
mi madre me cuenta, bueno, cuento un poco de qué va Epidemia. Es una chica que está estudiando en UK y que vuelve y que toda su familia y que todo el mundo está actuando y hablando como chiquito, ¿no? Está como este virus. Acabas de hacer chiquito. el spoiler de la peli. Bueno, claro, quería contar de qué Sí, iba. pensaba que lo ibas a hacer sin. Bueno, perdón. Bueno, pues No. hay una epidemia extraña que se llama, cultura pop, supongo. Bueno, no, sí. Y me hizo mucha gracia porque mi madre me cuenta desde siempre, cada vez que sale chiquito en la tele, que es mucho, siempre me dice, cuando yo y tu padre volvimos de Inglaterra, porque mi madre vivió en Inglaterra y en Australia, dice, cuando yo volví a España, dice, todo el mundo le encantaba Chiquito, todo el mundo hablaba de Chiquito. Pues al final. Sí, nada, que mi No, madre ya estábamos dice que se despidiendo. sentía súper identificada Sí. con Epidemia y yo, o sea, que sepas que mi madre se ha sentido como súper Pues identificada. yo creo que esto fue... Bueno, estoy convencido de que fue un gran acierto de nuestra amiga Beatriz proponer que ella, pues en el 94, estudiando en Milán, cuando volvió a Valencia, 6 meses después, le pasó esto. La gente hablaba con una jerga extraña, tenía unos tics, no, Sí, unas un muletillas. manierismo extraño. Sí, manierismo, muletillas y tal. Y fue un gran acierto porque nos está pasando esto mucho que comentas de tu madre, que a mucha gente también le pasó. Hablando de las clases, porque mola mucho cómo das tus clases y tal. Ah, sí. Los alumnos ahora con los nenes y tal, ¿qué estás haciendo? Explica un poco, porque están... ¿Qué cursos das? Porque das clase, pero no hemos averiguado. Bueno, yo no me he dignado a preguntar. ¿Qué? Cuéntanos. Claro, meditación Sí, profunda. Es macramé. Pues con los adolescentes llevo varios años con esto para centros de juventud y tal, ayuntamientos de la contorna. Son talleres de creación cinematográfica. Aprender a contar una historia, prepararse primero para estar abiertos, para tener la escucha activa, la aceptación, el compañerismo, el trabajo en equipo y tal, ¿no? ¿Qué Como haces se trabaja al entre todos. iniciar una clase un día cualquiera? Pues sí, hago 3 o 4 juegos de impro para romper un poco el hielo. Empezando... Más, una cosa así. Bueno, no sé a qué clase has sido tú, pero... No, para un poco exprimir también el cerebro, ¿no? Que digo yo, moldearlo, ¿no? Amasarlo, no sé qué más. Gracias. A veces me sale modelar, digo, ¿esto qué es? Escultura. Y masajear el cerebro. Sí, bueno, estar preparado un poco, ¿no? Una vez que estás preparado aprendemos a contar historias. ¿Qué elementos tiene una historia? ¿Qué hace una historia interesante? ¿Qué estructuras, pues eso, pueden funcionar mejor, tal? Aprendemos, vamos tocando un poco, ¿no? Los planos, los roles dentro de una producción. Ellos proponen un tema, a partir de ahí nos ponemos a hablar de este tema, que les inquiete, que les interese, que les pique de alguna manera. Hacemos un debate y a partir de aquí empezamos a sacar qué personajes tocarían, no tenemos la historia, pero qué personajes tocarían este tema. ¿Quién se hace preguntas o tiene necesidades similares a las vuestras en torno a este tema? Y hacemos listados de posibles espacios, de posibles conflictos, de posibles objetos que tengan que ver con, ¿no? Entonces vamos asociando, vamos ahí, haciendo pequeñas líneas de premisas y se construye un guión, se hace una preproducción, se rueda, se edita. Todo esto parece que lo he dicho muy rápido, pero es un proceso... Es más de la mitad del pero curso. de empezar con la idea a escribir el guión, hay varias pautas. Sí. ¿Cuáles son? Ahora, por ejemplo, estáis con las tarjetas... ¡Ay, el gato, Hoy... Sí, ¡Vela! por favor, no cortéis nada. Quiero mi reportaje tal cual. Hoy es el día más caótico de todo el género Ya, ficción, será por mí. Porque has venido tú. Iba a coger el último, pero... No, es demasiado. es Yo me he demasiado. levantado y he dicho... No, es demasiado. Hoy va a pasar algo, no sé. ¿No lo quieres tú? No, no quiero, hoy no Ay, ¿qué quiero es nada. esto? Espero que sea chocolate. Estáis ahora con... Estáis ahora con las tarjetas de secuencias, ¿no? ¿Eso qué es? Sí, pues es un ejercicio muy analógico también de trabajar con post-its, con tarjetitas, ¿no? Que te ayuda a ver de un solo vistazo, ¿no? En un impacto, ver toda la película con los enunciados de las secuencias. Es decir, en nuestro caso teníamos como 30 secuencias, cada secuencia, cada unidad de espacio-temporal de acción, ¿no? Descrita brevemente en la tarjeta y colocada sobre la mesa.
chicos, ¿cómo lo veis? ¿Este es un buen orden? ¿Añadiríais algo? ¿Se entiende? ¿Quitaríais algo? ¿Cómo lo distribuiríais? Más o menos. Entonces, bueno, es un paso intermedio entre estar escribiendo y tal, verlo aquí, moverlo, ¿no? Y tal, sobre la mesa o sobre una pared también puede ser, igual incluso es mejor, pero bueno, ya tiene otra infraestructura de pegatina. Y luego con eso, una vez que lo tienes armado, los numeras y vas de nuevo al guión. Y configuras un tratamiento argumental o una nueva escaleta. ¿Cómo llegas a ese momento de tener clara una escaleta? De decir, vale, tengo suficiente material, suficiente información como para empezar a seccionar. Si hemos empezado desde la base, desde los cimientos, y hemos validado un tema sólido y un personaje al cual le sucede algo y tiene que buscar una solución para resolver sus movidas, todo lo que venga después, es decir, si hay 10 secuencias más, si hay 10 menos, si es un orden, si es otro, a mí me va a importar menos que pasemos al siguiente paso ya, al guión, a preproducir, a rodar incluso. Es decir, yo decido que eso está, pues, cuando ya lo veo correcto, lo veo bueno. Es decir, no podemos estar, en el caso de un curso que son 2 horas a la semana, no podemos estar toda la vida. Entonces hay que tomar decisiones. Y este curso, por ejemplo, es de tomar muchas decisiones sin necesidad de tenerlo todo atado. Porque, sobre todo en lo que prima mucho en niños y en adolescentes, bueno, yo creo que en todos, pero en cursos así tan cortos es un curso experiencial. Es un curso en el que te llevas algo, te llevas un pozo, un aprendizaje, pero sobre todo disfrutas, ¿no? Entonces queremos entretenimiento. Sí, entonces se tocan muchas partes del proceso creativo, otras que proponen ellos, otros, bueno, ejercicios, juegos, pero nunca llegamos a... No somos perfeccionistas, nunca llegamos a terminar todos los procesos, los tocamos, los entendemos. Bueno, pues yo lo cierro un poquito, tal, no sé qué, sigamos a otra cosa. O sea, claro, hagamos. ¿Te ha pasado que algún alumno o algunos alumnos se han tomado como muy, muy en serio y la vida les va en ellos y ellos quieren sacar esto? O sea, todos siguen el juego de, bueno, vamos a probar y ya está, o hay alguien que se ha tomado como muy, muy en serio y la vida le va en ello. No tanto cada una de las partes del proceso. Lo que se toman en serio es que la película se termine. Claro. O sea, ellos identifican el cine con un resultado. Como un resultado que es una pantalla con una historia. Puede ser serie, puede ser corto, puede ser largo. Ellos están mucho con las series. Luego los largos, los cortos, a veces no saben ni lo que son. Ya no digamos los mediometrajes, que eso es la palabra marciana. Entonces, claro, empezamos con el proceso, a ellos les gusta conocerse, coger confianza, saber cómo se cuenta una historia y venga, sí, ficha de guión técnico, plan de rodaje, no sé qué, tal, hay que maquillar, hay que poner horario, tal, storyboard, les parece guay, pero ellos se toman en serio lo de da igual cómo, pero queremos este corto terminado, queremos ponerlo y que lo vean nuestros amigos y nuestros padres. Entonces, sí que hay una actitud muy guay de... Bueno, de finalizar, de tener algo, de llevar, de no dejarlo a medias. De poner el lacito y... El global, no dejarlo a medias. Y cada una de las partes, como digo antes, las mueves, pero que al final haya algo. Claro, ¿hay algún truco para no caer en ese enredo de esto no está, esto no está, esto no está y dar vueltas y vueltas? Porque antes has comentado que... O sea, te decía, ¿cómo llegamos, por ejemplo, a secuenciar una historia? Pues encontrando primero esa historia, ¿no? Y esa historia, ¿cómo se llega a ella? ¿Hay muchas formas de llegar a una historia? Sí, partes de esta primera... Claro, o sea, Elena, por ejemplo, yo me hago un cuentito o claro, otro a lo mejor se pone a hacerse preguntas, rollo filosófico. ¿A ti qué te va? Mira, pues ahora que dices de los cuentos, yo cuando hago un microrelatos, que en mi caso son pseudo-relatos, que es una tontería que me he inventado. ¿Eso qué es? Pues eso es que a veces es un relato y otras veces no es nada, es un escrito donde pasan cosas y a veces no pasa nada tampoco. Bueno, siempre pasa algo, ¿no? Pero cuando yo escribo una historieta así, ¿no? Un micro relato, un relato corto y tal, escribo de principio a fin, empieza, termina. Hay veces que no tiene una estructura concreta, porque ese es un ejercicio de dejarse llevar, de fluir, de ser creativo, de no juzgarte, de jugar. Generalmente esas las termino
muy rápidamente, hay veces que es un café, es una mañana, una hora, o sea, nada. Y eso ya podría funcionar como pieza, en principio es para un relato. Rara vez uno de estos relatos los he visto para cine, en mi caso. Pero es verdad que hay gente que trabaja con literatura, con narrativa, previamente a ponerse con el guión. Eso ayuda a fluir cuando dices, no, yo sé que mi personaje está en casa y sale porque hay un incendio, pero ¿a dónde va? Y tú dices, ¿cuál será la mejor opción? Y dices, ¿qué no hay mejor opción? Seguramente si te pones a escribir un relato, te saldrá de principio a fin una historia. Habrás decidido. Entonces, en este tipo de procesos, Call Lost o lo que sea, de un poco más guerrilleros o más de avanzar, de que la cosa no se enquiste, la solución es decidir. Y decidir es, sin que suene a que me conformo con cualquier cosa, pero que cualquier opción es buena. Cualquier opción te hace avanzar. Pum, 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 terminas. Una semana, es todo lo que hemos dicho antes. Un día después, una semana X, lo vuelves a leer y dices, me funciona más, me funciona menos. Si te funciona menos, ¿qué piezas cambias? Entonces empezamos a mover fichas. Ajá. Pero ya tienes algo. Claro, ya no estás avanzando. otra vez con el tipo en casa y el incendio. Una semana Claro. después, si no dices, no, si al final llega un barco y está ahí en un barco lleno de monos y está yendo hacia la isla. Para y tal. avanzar, claro, Y tú dices, también. no sé cómo llega hasta aquí, pero bueno. Pero ya tienes eso, entonces luego Claro. te pones sobre eso y mueves Y ayuda fichas. mucho también a hacer caso a las propuestas que los demás o profesores o compañeros te digan, porque a veces duele muchísimo, porque dices, yo ahora he avanzado todo esto y ahora me lo desmontan. Ah, Lo que es guay es, y me ha servido mucho, es ir por capas. Por fases. Es decir, hay veces que te dan una idea como muy concreta, muy específica, muy de acción y si esa acción no es trascendental en la historia, no es relevante, sino que es un detalle, no ayuda en ese momento. O sea, yo necesito primero una estructura tan global como una línea, ¿no? Un tipo que lleva 30 años en su casa, tiene que salir precipitadamente porque hay un incendio y cuando sale descubre que el amor de su vida está esperándole en el parque y desde entonces pues vive con ella siempre en el exterior, siempre, ya nunca más pisa ninguna arquitectura con techo y son muy felices y comen perdices y les encanta contemplar incendios porque eso les unió, no sé, me he inventado una tontería, pero las impros ahí a tope. y esto, provocan. no sé por qué he contado esto, pero Nada, que tenemos a un gato amasando una chaqueta, la de Gabri. Le estoy clavando las uñas. Para que reaccione. por lo de la... ¡Qué susto! Pensaba que era una cosa de cristal. No, hombre, no, por favor. No, No sabía. siempre macarrones. Mi pregunta es, en el mundo de ahora, el mundo artístico, están pidiendo mucho idiomas. Tienes que saber inglés, tienes que saber valenciano, italiano, francés, lo que tú quieras. En el tema de guión, ¿también os exigen el saber idiomas o no Ostras, os empujan tanto a ello? ¿Has preparado las preguntas? No. Pues ya está, gracias. Hasta aquí. No, claro, es que el tema directores, claro, yo que quiero trabajar fuera, quiero trabajar con actores que no sepan español, entonces sí que hay como una presión a aprender idiomas. No sé si tanto en los idiomas, pero hay cierta exigencia o recomendación, sobre todo si, bueno, no sé, según donde trabajes, conviene que consideres representar tu ciudad, la idiosincrasia de pues en este caso de Valencia y tal. Eso también ayuda y da puntos para Claro, también ayudas públicas. tema en este diálogo, por caso. ejemplo. Por ejemplo, en Asbestas sí que, por ejemplo, hablan en gallego, cosas así. Entonces siempre da como más veracidad si añades como un par de Bueno, pero frases, pero ¿no? no es de gratuito, diálogo. claro, No, está, no, claro, está está representado justificado. en un espacio que también bueno, es coherente a su historia, es un espacio agreste y tal, una zona rural como muy cerrada y tal, y tiene una idiosincrasia que Dios mío. además con extranjeros, porque la historia original también parte con Claro, o sea, tiene que personajes separarte extranjeros. No que haya que meterlo con calzador. Es verdad que rodar o pensar en otras nacionalidades para una posible coproducción con tu hipotética futura película ayuda.
porque se unen fuerzas, no lo hace todo. Pero igual también es complicado, o sea, buscar coproducción con Francia, o sea, complicado, no sé. No, pero claro, si haces, por ejemplo, estoy pensando en, ¿cómo se llama? Come, ama, reza, eso, muere, cosas. sí. Pues, No sé. por ejemplo, a ver, se trata de un libro, pero sí que es un viaje. O sea, si ahora tú dices, no, es que yo quiero retratar un viaje, quiero una persona que hace un... Ay, ¿cómo se llama? ¿Viaje del héroe? No, ¿cómo se llama cuando te vas a Santiago? O sea, una peregrinación. Cuando quiero hacer una peregrinación, pues me voy a ir a... Voy a poner Italia, El Cairo y otra vez a España. Sí que piensas en otros idiomas, en que básicamente ese personaje va a tener que relacionarse con gente que está en otro idioma. Entonces... Pero no es una obligación. No, Quiero no tiene por qué. Eso es una coyuntura que puede darse a lo largo del viaje de tu historia, pero porque estás atendiendo a la realidad que conoces y que observas de los lugares físicos reales por los que pasa, pero no tendría por qué. Podría ser hasta muda la película, pero sí, si te lo encuentras, pues le das verosimilitud, si hay diálogos y está dentro de su entorno, claro. Pues nada, era eso. No sé. Sí. Gracias. Nada. Bueno, como en Epidemia al principio están hablando inglés, viene de un colegio británico y está hablando con sus compis en inglés. Yo creo que la gata lo que quiere decir es que acabemos ya, que está hasta los cojones. Bueno, pues perfecto. Madre mía, tú. Vamos poniendo Gato los macarrones por debajo del a sofá. ¡Hala! cocer. Tíralo todo. Bueno, me gustaría concluir con una pregunta que creo que envuelve bastante tu energía y tu... No, bueno, igual me equivoco, pero bueno, yo voy a lanzarla. ¿Qué le ¿Cómo es mi dirías? energía? Amarillo. Hoy estás... Hoy estoy regulinchi. Púrpura. Esto es otra. Es que si nos vamos a lo de los colores ahora ya... Lo de los colorinchis. Bueno, ¿quieres explicar lo de los colores? Y luego te hago la última pregunta. Sí, Pues querría tírale, por querría favor, decir que que por está muy favor chulo. no discriminemos a las personas daltónicas. No, ahora, mójate, explica lo que... No voy a explicar ahora esta cosa. No los quieres, colores. pues bueno, nada. a ver, no puedo Es decir como que no. los horóscopos. No puedo decir que no. Esto yo creo que vamos a dejar el cliffhanger para la próxima. Se llama Vale. cliffhanger. ¿Cómo? Se llama No te lo voy a contar, pero otro día sí. Es decir, que nos estás asegurando una segunda intervención. Hombre, siempre que haya croissants como estos, cafés como este y gatos como aquel, A la gata a la guardería me la voy a llevar el próximo Sí. día. No es la mía, que conste. No, La mía no. Eso estoy. Bueno, ¿qué le dirías a... alguien que está Que es de empezando. humor, No, por favor, dime. Deja de leerme la mente, tengo miedo. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a grabar cortos, a grabar lo que sea? Sí. Bueno, vamos a mojarnos. A alguien que quiere hacer una ficción y Sí. no tiene nada. Por no tiene una cámara. Que no se obsesione, exactamente, que no se obsesione por la cámara. Porque todo el mundo, tengo una cámara. Vale, pero no tienes ni idea de lo que quieres contar. Vale, no tengo ni idea de lo que quiero contar. Bueno, pues que esa persona puede tener 60 años y hablar con otra voz. Que no tienes ni idea. Bueno, pues juega. Ponte a contar aquello que te mueva, que te interese, dale el estilo que quieras, pero haz. Si es que hay que empezar haciendo. Hay muchos muchos jovenzuelos que en mi época que anteponen el tengo una cámara, el tengo una cámara, el tengo un equipo, el tengo un equipo. ¿Es lo principal? Pues no. No es lo principal. Lo principal es contar algo. Es verdad que hay cámaras que resuelven visualmente ciertas imágenes que dices, wow, es cine, pero detrás no hay nada. Totalmente de acuerdo. Vivimos como una época en la que hay muchísimo conocimiento sobre el audiovisual y eso es maravilloso, porque a día de hoy la gente desde muy joven ya puede obtener ciertos materiales más económicos, cámaras más económicas, micros, empiezas un poco así al principio, ¿no? Y hay mucho conocimiento sobre hacer una buena iluminación, un buen sonido, unos buenos planos. Pero se pierde la esencia muchas veces de lo que es, volvamos al guión, a la historia, a lo que Sí. quieres contar, al lenguaje cinematográfico. Bueno, como que estamos en la era del videoclip. Y que está muy bien, pero me refiero, sí, yo soy fan de los videoclips, pero me refiero, hay veces que estás viendo un proyecto y tienes más la sensación de estar viendo algo estéticamente muy correcto, un videoclip, algo que te transmite algo con imágenes, ¿no? Sabemos muy bien transmitir con imágenes a día de hoy, yo creo.
bueno, no me incluyo, pero me refiero que hay mucha formación en esto, pero falta volver a... No sé, no me quiero mojar Yo más. creo que falta... A ver, por un lado te diría, falta jugar con las historias, es decir, contamos historias como narradores orales... No escribir como hoy y rodar mañana. Anecdotistas, como literatos, como contadores de audiovisual, radio, en vuestro caso, no sé, hasta el que hace ilustración. Es decir, que no perdamos la esencia de que es lo de que contamos historias desde tiempos lejanos, ancestrales, sí. de antaño. Pero por otro lado también te diría que hagan otra cosa, que se metan a cocineros, a ingenieros, por favor, no sé, también hacen falta. Y no, a ver, pues, ¿qué les diría? Pues que yo qué sé, Que vayan hagan a otra clases cosa, de que hagan guión. otra cosa. No. Los hobbies están muy bien. ¿Qué ha pasado? Se ha movido y... El gato por detrás de nuestras espaldas. Sí. Esto, o sea, nos lo está diciendo ya. O cortamos ya o nos Vale. quema la casa Hemos este llegado a animal. la hora ya, hemos llegado. Muchas gracias, chicos, por estar aquí Gracias. hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Madre mía, Sí, estamos en la radio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero puedes acceder. Voy. Pasa. Estamos hablando de Chiquito de la Calzada. Sí, puedes acceder. ¿Ya ha accedido el gato? Sí. Esto es lo mejor, ¿eh? Vamos Y allá. además aquí sin mover un dedo nosotros. Creo que Morty tenía otras ideas en mente. Es el mejor de toda la temporada. Ahora sí puedes, dentro de un minuto vuelve a llamar y dices: mierda, no era esta bici, era la otra.